Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Anatomía y hoy vamos a hablar de la introducción. Dentro de mis objetivos vamos a definir qué es anatomía, describir la posición anatómica, conocer los niveles de organización y definir los términos anatómicos. Empezamos con anatomía, que es una rama de la morfología que va a estudiar la estructura, la forma y la arquitectura de un componente anatómico, y esta la va a hacer a un nivel macroscópico. Ahora, anatomía deriva de la palabra griega anatomé, donde ana significa distributivo y en partes, y tomé significa cortes. Ahora tenemos que conocer otra palabra que significa disección. La disección es la técnica de cortar ordenadamente. En anatomía esta nos va a servir demasiado. Las divisiones de la anatomía. Comenzamos con la anatomía aplicada. Aplicamos los conocimientos anatómicos en otras diferentes divisiones, como la anatomía radiológica, la cual se encarga de estudiar las proyecciones radiológicas de los huesos. La anatomía del desarrollo, la cual estudia todos los cambios estructurales de un individuo desde la fecundación hasta la vida adulta. Y la anatomía de superficie, que es la relación de la superficie corporal con estructuras más profundas. La anatomía comparada es el estudio comparativo de la anatomía humana con la de otros seres humanos o otros seres vivos como los animales. Y la anatomía patológica, que estudia las enfermedades que tienen una estructura anatómica tanto microscópicamente como macroscópicamente y los cambios que sufren estos. Bueno, la anatomía se va a distribuir en dos grandes ramas: la descriptiva o sistémica, que estudia los órganos aisladamente, y en sistemas, las que nos va a ser muy útil para conocer todas las estructuras y relacionarlas con su forma y aisladamente en sistemas. Y la regional o topográfica, la cual estudia el cuerpo en regiones y sus límites. Los niveles de organización comienzan desde una estructura muy pequeña hasta conformar un individuo. El ejemplo es del sistema óseo. Vamos a ver que hay una célula, en este caso un osteoblasto, que muchas células osteoblásticas van a formar, junto con su matriz de tejido, un tejido óseo, y el tejido óseo va a conformar un hueso, que es un órgano, y posteriormente varios huesos van a formar un sistema, que es el sistema óseo, y varios sistemas van a formar el individuo. En la terminología anatómica que vamos a utilizar de aquí para adelante, vemos que es un vocabulario técnico, tiene que tener una validez universal y uniforme, que nos va a caracterizar la descripción de una estructura, la posición donde se encuentra, la orientación a la cual estamos estudiando esta estructura y en qué dirección está, y el plano en donde se encuentra, y la vamos a definir con un nombre. En este caso, el ejemplo, el encéfalo. En terminología vemos que todas las palabras anatómicas van a derivar del latín. Entonces tenemos que la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomía en 1989 ya había
puesto el nombre a todas las estructuras anatómicas. Después se forma el Comité Confederativo Internacional de la Terminología Anatómica, la FICAT, que en 1998 reúne la primera edición de Terminología Anatómica Internacional con 7.583 términos, de los cuales todos tienen un nombre a una estructura con un nombre que sea corto, que sea simple y que esté armonizado. En el ejemplo vamos a ver que la arteria femoral tiene relación con la vena femoral y el nervio femoral. Vean que denotan una estructura, tienen un nombre, es corto y simple y está armonizado. Ahora vamos a hablar de los epónimos. Bueno, la, la Federación Anatómica de Terminología dice que no se deberían usar epónimos. Bueno, los epónimos derivan a una estructura al nombre del investigador o del cirujano que los descubrió. En este caso ya no se deberían usar, pero en el resto de la explicación van a ver que más adelante vamos a seguir usándolos para recordar nombres o simplemente para conocerlos. La posición anatómica que tiene que tener el individuo. El individuo tiene que estar de pie, un individuo de pie, con la posición erguida, como vemos en la imagen, la mirada al frente o al horizonte. Los miembros superiores tienen que tener una posición que están relativamente separadas del cuerpo. La dirección de las manos, las palmas de las manos tienen que mirar adelante o en supinación. Los miembros inferiores relativamente separados en relación al tronco y a los hombros. Los pies deben estar paralelos con las puntas mirando al frente. Es la posición anatómica. Ahora, en situación de planos corporales, bueno, anatómicamente se dividen estos planos para entender mejor una estructura. Vamos a empezar con con el plano que parte a la mitad del cuerpo, que es el plano sagital. Bueno, el plano sagital es ventro-dorsal, o para hacerlo más fácil, es de adelante hacia atrás. Corta al individuo en dos mitades, una derecha y una izquierda. La línea tiene que pasar por medio del cuerpo. Se llama sagital porque pasa por la sutura sagital, donde los dos parietales se unen. Y está en rojo. Ahora tenemos un plano coronal. El plano coronal, que es este que está en azul, divide el cuerpo en dos mitades, en una parte anterior y una parte posterior, una parte ventral y una parte dorsal. En este caso, el corte pasa por la sutura coronal. Divide perfectamente en dos mitades al cuerpo, como lo hacía la sutura, el corte sagital o el plano sagital. Este es antero-posterior, el plano sagital, el que está en rojo. El que está en azul es el plano coronal, que va de derecha a izquierda o de lateral a medial. Ahora tenemos este plano. Este plano es transversal o horizontal. El plano transverso horizontal va a dividir cualquier segmento del cuerpo horizontalmente y así lo vamos a estudiar. Ahora vemos que aquí en la figura hay distintos tipos que nos dan una correlación anatómica con la disposición que tiene el cuerpo. Vean que lo vamos a ver de cerca. Aquí
tenemos la parte superior del individuo o la parte craneal. Tenemos aquí bien el plano sagital que va de anterior a posterior, el plano coronal que va de lateral a medial y el plano transversal que va hacia la horizontal. Vean que el plano coronal me divide todo lo que está por detrás de él en la parte posterior o dorsal y todo lo que está por delante en anterior o ventral. Entonces, si tomamos un ejemplo de la parte coronal, vemos que la cara está en una posición anterior y ventral. Y si vemos atrás, vemos que la parte de la nuca está posterior y dorsal. Ahora, vamos a ver el plano sagital que divide a la mitad el cuerpo en una parte derecha o izquierda. Ahora, ¿cómo relacionamos esto? Vean que todo lo que se aleja del plano sagital, de la parte media, es lateral. Y todo lo que se acerca al plano sagital es medial. Entonces, se aleja, lateral, se acerca, medial. Ahora vamos a estudiar un poco el plano coronal. En el plano coronal, todo lo que está arriba va a ser superior, todo lo que está abajo va a ser inferior. Ahora, aquí hay distintos tipos de movimientos que los vamos a ir viendo posteriormente con la explicación correspondiente, que hoy solamente es una introducción. Ahora, términos de situación y dirección, lo que estábamos viendo hace rato con los planos, que no es muy confuso, pero aquí los vamos a ver y desglosando poco a poco. Entonces, si nos referimos a qué es craneal, bueno, significa que está ubicado hacia la parte superior o a la parte más cercana al cráneo. Entonces, craneal, el ojo es craneal con respecto al abdomen. Superior, denota lo mismo. Si hacemos aquí un corte transversal o horizontal, la parte de arriba va a ser superior y la parte de abajo va a ser inferior. Ahora, caudal. Si hablamos de caudal, nos estamos refiriendo más cercano o extremo hacia la parte inferior del tronco. Deriva de la palabra cauda, que significa cola. Entonces, caudal nos vamos más inferior hacia el tronco. E inferior, igual, dividimos una línea aquí horizontal. Todo lo que está arriba es superior, todo lo que abajo es inferior. Ventral, ya habíamos hablado de ventral. Si hacemos un corte aquí, un corte coronal que parte a la mitad en una parte anterior o ventral, donde está la cara, y una parte posterior, y ahí tenemos la parte posterior o dorsal. Ahora, si nos referimos a qué es proximal, proximal, vean, si la parte media del cuerpo está aquí en un plano sagital, vemos que el hombro va a ser proximal porque está más cerca. Y lo mismo tenemos con la parte distal porque se aleja del tronco o se aleja de la parte media. Medial, ya habíamos visto esto con el plano sagital. Todo lo que está cerca del plano sagital es medial y todo lo que se aleja es lateral. Mediano. Mediano se refiere que está entre dos estructuras, pero aquí en este caso vemos una línea que es mediana porque está entre los dos miembros inferiores. Es lo mismo que decir en la parte intermedia, pero la parte intermedia se refiere a dos estructuras, entonces tenemos la mano y el hombro. En la parte intermedia está el codo. Entonces nos referimos a eso. Si hablamos de rostral, nos referimos casi a lo mismo que decir ventral. En algunos huesos tiene una cara rostral que se asemeja
a decir que tiene una superficie en forma de rostro. Ahora, si hablamos de cefálico, tenemos que hablar a la parte craneal o superior. Si decimos podálico, es en la parte inferior o en la parte de los pies. Ya lo habíamos visto que anterior es todo lo que está por delante de un plano coronal y posterior todo lo que está por detrás. Ahora, vamos a ver qué es interno. Hay estructuras huecas donde tienen una superficie interna o el abdomen donde tenemos órganos internos que están dentro. Y externo, en este caso sería los músculos que están cubriendo toda la pared abdominal, sería externo. Lo mismo hablamos, profundo, pero en este caso en profundo nos referimos a planos. Planos musculares profundos, como lo vemos aquí, de los abductores, y superficiales, donde vemos aquí el cuádriceps, que es superficial. Ahora, en situaciones donde nos referimos a algo apical, es que tiene forma de una pirámide y la punta se dice apical, como en los pulmones. También se caracteriza la parte más inferior de los pulmones como basal. Es una parte basal. Nos referimos casi a una pirámide. Ahora, central. Entonces vemos que la relación es en la parte media del cuerpo, es central. Y periférico. Casi nos estamos refiriendo que es casi distal, o sea, periférico a un órgano. Los nervios son periféricos porque salen de la columna vertebral y se van ramificando como en el miembro superior y son periféricos. Ahora, axial nos habla de un eje, un axis, entonces la parte de media del cuerpo es axial, donde la componen la columna vertebral y la parte del cráneo. Toda esta parte es axial. Bueno, con esto yo creo que hemos terminado alguna relación con estos términos anatómicos que los vamos a ir viendo con más detalle posteriormente. Bueno, éxitos y hasta luego, hasta el siguiente video. Gracias.